Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. ¿Cómo era Jesús como predicador? ¿Cuál era su estilo homilético? ¿Cómo se acercaba a las Sagradas Escrituras? Todas esas preguntas las exploramos hoy en Prediquemos, su podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Escucharemos esta conferencia grabada en vivo en Puerto Rico después de este mensaje. Atención Nueva Inglaterra. El Seminario Teológico Gordon Conwell se complace en invitar a toda la comunidad cristiana en Nueva Inglaterra a participar en el foro pastoral titulado Conoce tu Fe, con el Dr. Justo L. González. El Dr. González resumirá las ideas principales contenidas en su nuevo libro titulado Conoce tu Fe, Cristianismo para el siglo XXI, publicado por la Asociación para la Educación Teológica Hispana en unión a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. También contaremos con la participación de otras personas relacionadas al programa de ministerios hispanos de nuestro seminario. El foro se llevará a cabo el sábado 27 de octubre del 2018 en las instalaciones de Gordon Conwell, 130 Essex Street, South Hamilton, Massachusetts. Específicamente, la reunión será en el Alumni Hall de la institución. Para más información, escriba a pjimenez@gordonconwell.edu, pjimenez@gordonconwell.edu. Cuando nosotros hablamos de Jesús como predicador, ya eso nos presenta toda una serie de problemas. Porque para nosotros predicar hoy es lo que yo estoy haciendo. Ir a una iglesia, hay un púlpito, hay equipos de sonido, bocinas, parlantes, micrófonos. Por lo regular, la persona que va a predicar pues trata de ponerse sus mejores ropas. Si es varón, anda con una corbata. Jesús nunca predicó así. Jesús nunca predicó así. Jesús nunca fue a una iglesia y se sentó durante el devocional en una silla en el altar a esperar que le dieran el micrófono. El estilo de predicar de Jesús era muy distinto. Nunca redactó sermones de 3 puntos. Nunca leyó un libro sobre cómo elaborar un sermón. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Jesús, se distancia mucho de lo que nosotros consideramos hoy un sermón que se graba para colocarlo en las redes sociales. Por lo tanto, ¿qué queremos decir cuando hablamos de Jesús como predicador? En primer lugar, tenemos que reconocer que la predicación cristiana como la conocemos hoy se desarrolla después de la muerte, pasión y resurrección de Jesús. Por lo tanto, va a ser distinta a la predicación de Jesús. Y la predicación como la conocemos hoy surge cuando se encuentra la cultura judía que llevaba el movimiento de Jesús con la retórica grecorromana. ¿Qué es eso de retórica? La gente en el tiempo de Jesús, en Grecia y en Roma, eso quiere decir greco-romano, las personas que estudiaban y que eran eruditas, las personas que se consideraban cultas, iban a escuelas a aprender a hablar en público. Y les enseñaban cómo dar distintos tipos de discursos. Discursos legales, discursos religiosos, discursos civiles, discursos literarios. Y la predicación hoy surge de ese encuentro entre la predicación que llevaba el movimiento de Jesús y la forma como los griegos y los romanos desarrollaban sus discursos. Eso quiere decir que la forma de predicar de Jesús va a ser muy distinta. Jesús predicaba caminando, mientras andaba de aquí para allá enseñando. Eso también era bastante común en Grecia. Algunos filósofos le decían los peripatéticos. Eran los que estaban caminando alrededor en círculos y la gente lo estaba siguiendo. Así que Jesús, por lo regular, hablaba mientras caminaba. Y mientras caminaba se le acercaban personas con preguntas.
Se le acercaban personas a pedirle consejo y él les daba enseñanzas que terminaron en las Escrituras. También Jesús le daba enseñanzas a sus discípulos. A veces un grupo pequeño de 3, un grupo íntimo, ¿verdad? A veces los 12, a veces 72, a veces multitudes mucho más grandes. Del mismo modo, cuando Jesús hablaba a multitudes, tenía el desafío de que no existían los equipos de sonido. No podía decirle al sonidista que subiera un poquito o que le bajara el eco. Así que Jesús utilizaba algunos trucos que eran comunes en el mundo antiguo. Por ejemplo, si usted va a Tierra Santa y va al lugar donde se entiende que se dio el Sermón del Monte, usted va a ver por qué es perfecto para hablar con una multitud. Porque está la iglesia que conmemora ese lugar, hay un terraplén y de momento hay una caída como de 6 a 8 pies y un valle. Usted puede pararse en la parte alta del terraplén, o para decirlo en puertorriqueño, del talud. Y entonces de ahí usted puede hablar y se enterará de personas que le escuchan. Cosa que no era común en el mundo antiguo. Cuando vamos a Lucas 5, el texto donde Jesús le dice a Simón Pedro que le permita usar su barca para hablar, se debe a que el mar de Galilea está debajo del nivel del mar. Eso los puertorriqueños no lo entendemos. A nosotros no se nos ocurre que pueda haber una parte de la isla que esté debajo del nivel del mar. Pero el hecho es que el mar de Galilea y la mayor parte del río Jordán y el mar Muerto, todos están debajo del nivel del mar. La mayor parte de ese terreno está debajo del nivel del mar. Por lo tanto, el mar de Galilea, que es un lago grande, es un lago entre montañas. Así que Jesús pide la barca, se sube a la barca y desde la barca habla para que su voz rebote contra las laderas de la montaña, se dé un efecto de eco y la gente pueda escucharle. Hay varios textos bíblicos que nos hablan de cómo Jesús recorría las ciudades, las regiones, los territorios, predicando. Y sobre todo, una de las cosas que hacía era que el día sábado, que era el día de culto, hasta el día de hoy es el día de culto en el judaísmo, iba y pedía que se le permitiera hablar. En la sinagoga, en el tiempo de Jesús, la sinagoga es el lugar donde los judíos iban a orar y cantar. En el templo se hacían sacrificios de animales. Y si usted tenía una vaquita, o tenía un cabrito, o una ovejita, o 2 palomitas que sacrificar, iba al templo de Jerusalén. En la sinagoga la gente iba a orar, a leer las escrituras y a exponerlas. Y una de las cosas que hace Jesús es que llega a la sinagoga, pide el rollo, lee un texto y lo explica. Eso se le parece más a la predicación de hoy, ¿verdad? Cuando una persona viene al frente, lee un texto bíblico y entonces lo explica ante la audiencia. Esta práctica está recogida de manera particular en el 4º capítulo del Evangelio según San Lucas. Allí se nos dice que Jesús llega a la sinagoga, pide que se le dé el rollo y comienza a leer un texto de Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y después cierra el libro y dice: esta escritura se está cumpliendo hoy. Se acaba de cumplir delante de ustedes. Y usted se puede imaginar cómo esa exposición que hace Jesús causa escándalo. Y mientras algunas personas reaccionan con fe, otras personas lo que hacen es que tratan de matarlo. Y de hecho, lo llevan a un lugar alto para despeñarlo, para tirarlo por un risco, por un barranco. Pero Jesús se escabulle. En ese sentido, encontramos aquí este modelo que Jesús nos da, que la predicación es la lectura e interpretación pública de las Escrituras. Por eso cuando usted viene a la iglesia, nosotros leemos la Biblia y la explicamos frente a la congregación. En el judaísmo
habían unas listas de textos para cada domingo. Cada domingo usted leía unas listas de texto de manera que en el espacio de un año usted leyera todos los primeros 5 libros de Moisés, toda la Torá, todo el Pentateuco. Si usted va a algunas iglesias hoy, como la iglesia católica, episcopal, luterana, siguen unas listas de textos y dependiendo de cada domingo hay unas lecturas para cada domingo. Eso se llama el leccionario. Pues esa práctica proviene también del judaísmo. Y cuando Jesús abrió el rollo, esa era la lectura de ese día. Nosotros entonces tenemos aquí otro punto de contacto entre la predicación cristiana hoy y la predicación cristiana en el tiempo de Jesús. Cuando vamos al libro de los Hechos, ¿qué encontramos? Que la iglesia primitiva tomó el modelo de Jesús de ir a la sinagoga y comenzar a evangelizar en la sinagoga. Cuando vamos a Hechos, capítulo 9, 13, 14, 17, 18, 19, encontramos que los apóstoles, particularmente aquel que tenía 2 nombres, porque era bilingüe, y la gente bilingüe tiene 2 nombres, tenía un nombre griego, que era Pablo, y tenía un nombre judío, que era Saulo, ¿verdad? Es como cuando una señora que se llama María Josefina se muda a Virginia y en Virginia es Mary Jo. Pues entonces, este hombre tenía un nombre judío y un nombre greco-romano. Saulo, porque venía de la tribu de Benjamín y la persona más importante de la tribu de Benjamín había sido el rey Saúl. Así que lleva el nombre del rey. Y Pablo, porque probablemente su familia habían pertenecido como esclavos a una familia prominente en el mundo romano, que era la familia Pauli, la familia de los Pablos, de los Paulos. De todos modos, encontramos en el libro de los Hechos cómo los apóstoles, particularmente Saulo de Tarso, Pablo, llegan a la iglesia y como todo hombre adulto podía comentar las lecturas, cuando hacían las lecturas de la Biblia, del Antiguo Testamento, él se ponía en pie y comenzaba a exponer el mensaje de Jesucristo basado en el Antiguo Testamento. Este detalle es bien importante porque marca un punto de continuidad entre el estilo de predicación de Jesús y el estilo de predicación de la iglesia. Así que vemos 2 puntos importantes: la predicación como exposición de las Escrituras y la exposición de las Escrituras dentro de la sinagoga, y cómo de ese culto de la sinagoga sale el culto nuestro hoy. El culto cristiano hoy no se parece en nada al servicio que se hacía en el templo de Jerusalén. Nadie aquí trae carneros o becerros o vaquitas o ovejas para degollarlos y ofrecer su sangre a Dios. Sin embargo, si usted va a una sinagoga, aquí en Puerto Rico hay, y en otras partes del mundo también, ¿qué va a encontrar? Que el culto se parece mucho. La gente llegan, oran, cantan, leen las Escrituras, exponen las Escrituras. Ese es un precursor directo de nuestra manera de predicar. Ya hablamos del estilo. ¿Qué del contenido? ¿Qué del contenido? Y esta es una pregunta bien importante. ¿Qué predicaba Jesús? Y la respuesta es bien sencilla. Cuando usted va a Marcos 1:14, la Biblia dice que Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. ¿Y qué decía el evangelio del reino? Arrepentíos porque el reino de los cielos, su Biblia dice, se ha acercado. La mejor traducción es se está acercando continuamente. Es un presente progresivo, se está acercando continuamente. Dios viene a nosotros todos los días. Dios viene a nosotros continuamente. Dios no está lejos de nosotros. Al contrario, Dios viene a nuestro encuentro. Jesús predica eso. ¿Y cómo se le llama a ese mensaje, a esa noticia de que Dios viene a salvar a la humanidad? Se le llama evangelio. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa palabra? Eso es una transliteración de una palabra griega. ¿Sabe qué quiere decir transliteración?
cuando en vez de usted traducir, lo que hace es que copia una palabra de otro idioma directamente al suyo. ¿Verdad? Nosotros en Puerto Rico tenemos nuestros anglicismos. Y también tenemos nuestros galicismos, con palabritas que vienen del francés. ¿Verdad? Por ejemplo, las personas de cierta edad, así como yo, a veces en vez de decir el escritorio, lo coqueta, decíamos el bureau. Y viene del francés, donde escritorio es bureau. ¿Verdad? Y en español puertorriqueño tenemos cualquier cantidad de palabras en inglés. Pues la palabra evangelio es una palabra griega. Es una palabra griega. Eu en griego quiere decir buen. Y angelion quiere decir mensaje. Por eso el ángelos, el ángel, es el mensajero. Jesús predica el evangelion, literalmente la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios viene continuamente a salvarnos. Que Dios se está acercando a la humanidad. Esa es la buena noticia. Sin embargo, esa no es una palabrita inocente. ¿Sabe para qué se usaba esa palabra en griego? Esa palabra se utilizaba cuando venía el emperador, o venía un gobernador, o venía un general, cuando venía un líder político a visitar. Se hablaba de la buena noticia de que nos va a visitar ese líder político. Cuando un líder político o militar tenía un gran triunfo, se hablaba de la buena noticia de que el rey tal, o el emperador tal, o el gobernador tal, o el general tal, tuvo una gran victoria. Es un término político. Jesús toma un término político y le da un contenido evangélico. Lo convierte en la palabra central para hablar de la gracia de Dios que viene a nosotros. ¿Por qué? Porque el verdadero rey no es el emperador romano, no son los reyes de este mundo, no es el faraón de Egipto, no son los gobernadores ni los generales. El verdadero rey de este mundo es el Dios que se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la buena noticia? La verdadera buena noticia no es que viene un político a visitarnos, es que Dios viene a visitarnos. En ese sentido, esta no es la única palabra con contenido político que la iglesia toma del lenguaje griego y la usa para la iglesia. Noten que he repetido iglesia 2 veces, porque la otra palabra bien importante es precisamente la palabra eclesía en griego. ¿Que sabe lo que quería decir eclesía? Lo mismo que hoy nosotros decimos la legislatura municipal. Usted sabe que ahora se habla de que los municipios tienen legislaturas municipales. Y usted cuando vota en las elecciones, a veces conscientemente, a veces si se hace una sola cruz debajo del partido sin darse cuenta, está eligiendo gente para esa legislatura municipal. Pues ¿qué pasa? En Grecia, si había aquí una ciudad y había que tomar una decisión importante, pues se hacía una eclesía. Se llamaba a una eclesía. ¿Y qué era eso de la eclesía? La eclesía era la asamblea de todos los ciudadanos. Y usted diría, va todo el mundo. No. Espérese. En el tiempo de Jesús, nada más 5 de cada 100 personas eran ciudadanas. En el tiempo de Jesús, nada más podían ir a esa asamblea gente que fueran propietarias. Si usted no tenía propiedad, no podía ir. Y gente que fueran libres, no podían ir los esclavos. Y hombres nada más, las mujeres no podían ir. Así que cuando a nosotros nos enseñaron que los griegos inventaron la democracia, claro, inventaron la democracia para la gente rica, propietaria, libre y para los hombres. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia se robó esa palabra del mundo político
Y el apóstol Pablo empieza a escribir, a decir, escribo a la verdadera eclesía en Corinto. ¿Y quién compone la verdadera iglesia? No son los políticos, no son los legisladores municipales. Quienes componen la verdadera iglesia son las mujeres, los esclavos, los pobres, los niños que confiesan que Jesucristo es el Señor. Qué hermoso eso, ¿verdad? Ya nadie que escucha la palabra eclesía piensa en las asambleas políticas de los griegos. Dios nos ha dado la bendición, de que ahora nosotros somos parte del verdadero gobierno de esta tierra, que no está en los capitolios o en las casas de gobierno, está de rodillas en el altar de nuestras iglesias. Jesús comienza a predicar este mensaje. Ahora bien, cuando usted lee los evangelios y lee las epístolas, lee el libro de los Hechos, va a encontrar un desfase, va a encontrar una diferencia. Jesús hablaba del evangelio del reino. La iglesia habla del evangelio del reino, pero le dice a la gente que Jesucristo es el Señor. Jesús no le exige a la gente que lo reconozcan a Él como Señor y Salvador. La iglesia, después de que Jesús muere y resucita, le dice a la gente, Dios se está acercando por medio de Jesucristo. Y la iglesia exige que para nosotros poder ser considerados gente convertida al evangelio, afirmemos que Jesucristo es el Señor. Una vez más, eso a nosotros nos parece religioso y no político, ¿verdad que sí? Ahora hay algo que usted quizá no se ha dado cuenta. El Imperio Romano en el tiempo de Jesús abarcaba más de 120 etnias, más de 120 grupos étnicos y países y naciones. Entonces los romanos, desde Roma, dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para lograr que todo este grupo de gente verdaderamente respalde el Imperio Romano? Entonces a alguien se le ocurrió la feliz idea de comenzar algo que se llamaba el culto al emperador. Entonces usted podía tener cualquier cantidad de dioses que usted quisiera, pero a los dioses que usted adoraba tenía que añadirle el culto al emperador. Entonces la gente le hacía oraciones al emperador como si fuera un dios, le hacía sacrificios al emperador como si fuera un dios, tenían imágenes del emperador. ¿Y sabe qué tenían que decir? Tenían que decir, Cáisaros esti Kyrios. Cáisaros, el César, esti, es Kyrios, el Señor. La iglesia, sin miedo, pero jugándose la vida, decían, no, nosotros no vamos a confesar que ese Señor es nadie. Nuestro Señor y Salvador es Jesucristo. Por lo tanto, decir que Jesucristo es el Señor era una confesión política. Imagínese usted el escándalo que se formaría. Pues se formó un gran escándalo que con el tiempo a ratos desembocó en persecuciones contra la iglesia. Porque la iglesia se negaba a decir que los asesinos eran Dios. Y nosotros como iglesia somos los herederos culturales, somos los herederos de esa gran nube de testigos, de gente que murieron antes de decir que el emperador era el Señor. Ahora bien, Jesús utiliza una forma literaria particular para hablar del reino. Es una forma literaria que viene del acertijo, de la adivinanza. Todos nosotros cuando niños, cuando niñas, aprendimos de memoria algunas adivinanzas, ¿verdad que sí? Pues en hebreo
la palabra para adivinanza o acertijo es mashal. Y de esa forma literaria que aparece en el Antiguo Testamento, surge una forma en el Nuevo Testamento que es como un cuentito corto que tiene introducción, tiene la trama y un final sorpresivo. Y nosotros le llamamos las parábolas. Las parábolas son precisamente exposiciones donde Jesús tira como pequeñas bombas semánticas, ideológicas, para romper la forma de pensar de la gente. La gente a veces piensa que las parábolas son como las historietas que usted y yo estudiamos en escuela elemental, que usted estudiaba una historieta que tenía una moraleja al final, pero no. Pero recuerde lo que le estoy diciendo, que Jesús predica el reino y ¿cómo lo predica? Lo predica usando particularmente la forma de la parábola. Nosotros, como iglesia, seguimos afirmando que Jesús es el Señor. Cuando usted va al libro de los Hechos, la mayor parte de los sermones que aparecen en el libro de los Hechos tienen 4 movimientos. Afirma en primer lugar que Jesús era un gran profeta, un profeta poderoso delante de Dios. Segundo, afirman que murió de manera injusta, debido a una persecución injusta por parte del liderazgo sociopolítico de la época. Tercero, afirman que Jesús venció la muerte porque Dios lo resucitó conforme a las Escrituras. Y no solamente eso, sino que Dios le exaltó y le hizo Señor y Cristo. Esos 4 puntos son comunes a toda la predicación apostólica. Lo encontramos en todo el libro de los Hechos. Estas ideas son lo que nosotros seguimos predicando hoy. Cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, ese primer gran sermón que predica Simón Pedro, ese día de Pentecostés, que es el día que nació la iglesia. Y note algo, la iglesia nace multicultural y multilingüe. La iglesia nace multicultural y multilingüe. La iglesia nace traduciendo el mensaje a todos los idiomas del mundo. El gran milagro de Pentecostés no fue que todo el mundo entendió griego, arameo o hebreo, sino que el mensaje que predicaba Jesús se proclamó en todos los idiomas del mundo. Es interesante, hasta el sol de hoy, en el Islam, los musulmanes no tienen algo parecido a las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas se dedican a traducir la Biblia a todos los idiomas. Los musulmanes le exigen a todo el mundo que aprendan árabe para poder leer el Corán. Y aunque lo traducen en el culto, usted lo tiene que usar en el idioma sagrado. Para nosotros, nuestro idioma sagrado es Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios. Y es una palabra a la cual podemos acceder en todos los idiomas. A ese sermón de 4 puntos, de que Jesús era profeta, de que murió injustamente, de que resucitó y fue exaltado, el libro de los Hechos de los Apóstoles le añade 2 cositas. Arrepiéntanse y bautícense. Y ese viene a ser el centro de la predicación cristiana. Hoy la iglesia sigue proclamando este mensaje. Y tenemos que tener cuidado cuando una persona se para frente a la iglesia y da un discurso que no toca ninguno de esos puntos. Los otros días yo escuché a una persona predicar y alguien me preguntó, ¿cómo estuvo el sermón? Y yo dije, ¿qué sermón? No, el que predicó el hermano fulano. No, espérese, eso fue un discurso religioso. Pero no había cruz, no había Jesús, no había evangelio, no es predicación. La verdadera predicación siempre nos lleva a Cristo. Siempre nos lleva a la cruz. Jesús interpreta la palabra. Jesús interpreta la palabra y la interpreta siguiendo la tradición rabínica. Usted sabe que en el tiempo de Jesús había maestros de la ley que se llamaban los rabinos. Pues en esa tradición rabínica habían unas formas de interpretar la ley. Cuando usted va a alguno de los campos de nuestro país, usted ve que hay
torres de electricidad donde pasan cables de alta tensión. Acercarse a esos cables, a esa torre, es peligroso, ¿verdad que sí? Por lo tanto, se ponen letreros que diga no se acerque. Pero el letrero no es suficiente, sino que por lo regular se pone una verja alrededor de la torre para que la gente, cuando vea la verja, se detenga y no siga a tocar el cable de alta tensión. Los rabinos hacían algo parecido con la ley. Jesús lo hace también. Cuando usted va al capítulo 5 de Mateo, Jesús utiliza una técnica rabínica que se llama hacer una cerca alrededor de la ley. Y usted me va a decir, hermano Pablo, ¿dónde está eso? Bien sencillo. Cuando vamos al capítulo 5 de Mateo, Jesús tiene una serie de antítesis donde dice, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo. Y entonces, tomemos por ejemplo lo que dice sobre no matarás. Ustedes escucharon la ley que dice no matarás, pero yo les digo que no tengan ira contra nadie, que no tengan enojo contra nadie. ¿Vio lo que Jesús hizo? Una cerca alrededor de la ley. Que a uno le dé coraje no es pecado. Pero si usted no controla la ira, termina matando a alguien. Así que, ¿qué Jesús le va a decir? Controla la ira. Si tú controlas la ira, nunca vas a matar a nadie. Para evitar el asesinato, mejor dicho, evite la ira. Para evitar el adulterio, controle la lujuria. Para evitar usar el nombre de Dios en vano, mejor no jure ni por el cielo ni por la tierra. Para evitar la venganza, evitemos las riñas y las peleas. O sea, que Jesús está utilizando un estilo de interpretación bíblica que proviene de la tradición rabínica. Pero no solamente eso. También Jesús utiliza una tradición que viene de los profetas del Antiguo Testamento. Como vimos en este texto de Lucas 4, cuando Jesús toma el rollo de Isaías, lo lee y lo explica. Jesús continuamente desafía a los religiosos de su época que decían, no, la ley nos dice que hagamos tal cosa. Y Jesús dice, sí, pero ¿por qué? Jesús está en contra de que nosotros tengamos ritos religiosos mecánicos, que hagamos sin entender lo que significan. Y Jesús está en contra de que nosotros caigamos en esas rutinas. Y nosotros los evangélicos somos buenísimos criticando la pajita en el ojo de la otra iglesia y no nos damos cuenta del cuartón 4x2 sin acepillar que tenemos en el ojo nuestro. Nosotros también hemos caído en una serie de religiosidad que puede estar vacía. ¿O acaso usted nunca se ha encontrado una persona que dice, no, yo estoy ayunando, pues es que quiero bajar un poquito de peso? Isaías 58 nos recuerda que ayunar no es no comer. Ayunar es hacer justicia. Que para ayunar usted lo que necesita es sacar tiempo para estar en comunión con Dios. Que el asunto no es comer o no comer, sino que el asunto es el contacto que podamos tener con el Dios de la vida. Jesús está en esa vena profética. Jesús está en esa vena profética. Y continuamente nos está desafiando. El judaísmo tenía una vena exclusivista y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero hay personas que tienen esa visión nacionalista, donde identifican al pueblo de Israel con su propia etnia. Pero la Biblia
tiene una visión global. Aún en el Antiguo Testamento, en Isaías 56, se dice que el Señor llamará hasta a los eunucos y los extranjeros. Un eunuco era un funcionario de gobierno extranjero que por lo regular estaba a cargo de velar mujeres, de guardar mujeres, de trabajar con princesas y con reinas, y para evitar que el hombre cometiera un delito sexual contra ellas, pues lo castraban. Para el judaísmo tradicional, de acuerdo a la ley de Moisés, un hombre castrado estaba bajo maldición. Isaías 56 dice que Dios va a llamar a esa gente que tradicionalmente hemos visto bajo maldición para que sirvan en la casa de Dios. Jesús tiene esa visión profética. Por eso le habla a la gente intocable. Le habla a la prostituta. Le habla al cobrador de impuestos. Le habla al leproso y lo toca. Todos impuros en algún grado, de acuerdo al judaísmo tradicional. Pero Jesús recalca esa visión profética. Y no solamente la profética, también la apocalíptica. El Señor nos recuerda que este mundo no es eterno. Creo que el huracán María nos lo recordó también. Este mundo no es eterno. Las instituciones no son eternas. Nosotros no somos eternos. Al contrario, todos nosotros y toda institución humana tiene un final. El eterno es Dios. Y por eso Jesús nos habla de esos capítulos que no nos gustan. Nos gusta la bienaventuranza, ¿verdad que sí? Qué hermosa. Nos encanta el Padre Nuestro, qué hermoso. Pero cuando van a Marcos 13, Lucas 19 y 21, Mateo 24 y 25, donde Jesús nos habla del final de los tiempos, como que ahí nos da un poquito de temor. Y no me lleva al libro de Apocalipsis. Cuando yo estaba pastoreando, tenía hermanos que decían, pastor, si el tema es Apocalipsis, yo me quedo en casa, no voy al estudio bíblico, porque eso a mí me da miedo. Pero Jesús afirma la tradición apocalíptica y utiliza una palabra, una frase que proviene del libro de Daniel para referirse al mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, de acuerdo a el libro de Daniel, es una figura apocalíptica que juzgará el mundo. Jesús se identifica con el Hijo del Hombre. Por lo tanto, ¿qué les dije hoy? Les dije que el estilo de predicar de Jesús era distinto al nuestro, en términos formales. Sin embargo, hay una continuidad en 2 puntos. Uno, que la predicación es exposición de las Sagradas Escrituras frente a la congregación. Y segundo, esa continuidad que hay entre la sinagoga y la iglesia. En segundo lugar, le hablé del contenido de la predicación de Jesús. Que Jesús era un predicador del reino, que predicaba el mensaje del reino. La buena noticia de que el reino de Dios se está acercando a nosotros continuamente. Y que la iglesia no solamente predicó esa buena noticia de que Dios está llegando al ser humano, al hombre y a la mujer, sino que Jesús es Señor y Salvador. Y es que en el nombre de Jesús que nosotros accedemos al reino. Le dije que Jesús también utilizaba como forma de predicación, de manera particular, la parábola. Y no solamente la parábola, sino que también utilizaba técnicas de los rabinos para interpretar la ley. Utilizaba conceptos proféticos para poder predicar y utilizaba conceptos apocalípticos en su predicación. No nos queda lugar a duda de por qué Jesús de Nazaret es la persona más famosa que ha habido en la historia del mundo. Jesús de Nazaret es la persona más famosa que ha habido en la historia de la humanidad. La persona más conocida ha sido
Jesús de Nazaret. Hasta en el Islam, el Corán habla de Jesús de Nazaret y dice que fue el más grande profeta en la historia del mundo. Jesús viene a ser, por su estilo de predicación, el modelo que ustedes y yo, como iglesia, tenemos que seguir. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.